El atardecer caía pesado sobre Ecatepec, con un cielo opaco que parecía arrastrar el cansancio de todo el día. Ana Lucía Morales avanzaba despacio por el estacionamiento del conjunto, la espalda rígida, los hombros tensos. La mente aún atrapada en el zumbido constante de monitores y pasillos blancos. Venía del hospital. Otra visita larga. Otra tarde en la que el tiempo se había medido en respiraciones ajenas y en silencios demasiado precisos. El olor a desinfectante todavía le seguía pegado a la ropa. Cruzó el terreno agrietado junto a los contenedores, pensando en subir directo, quitarse los zapatos y sentarse un momento antes de volver a salir. Fue entonces cuando la vio. Una mujer se detuvo junto a la fila de botes. No encajaba con el lugar. Llevaba un abrigo bien cortado, zapatos limpios, el cabello recogido con cuidado. Sus movimientos eran tranquilos, deliberados. Con ambas manos bajó un carrito de bebé del coche nuevo, impecable, y lo colocó con una precisión casi ceremonial junto a la basura. Ajustó el freno. Alisó la tela. Miró alrededor una sola vez, como si verificara algo que solo ella conocía, y se marchó sin apuro. Ana Lucía se quedó quieta. El ruido distante del tráfico parecía amortiguado, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. El carrito brillaba levemente bajo la luz naranja. No tenía manchas. No mostraba desgaste. No parecía perdido. Parecía dejado. Dio un paso y se detuvo. El orgullo le subió al pecho con una fuerza antigua aprendida. No era suyo. No debía tocarlo. Había sobrevivido sin pedir nada. Podía seguir haciéndolo. Pensó en subir, cerrar la puerta, fingir que no lo había visto. Pensó en las listas que nunca terminaban, en lo que faltaba, en lo que siempre se postergaba. La imagen del hospital regresó sin pedir permiso. El vidrio de una incubadora. Los cables finos. Un cuerpo demasiado pequeño luchando por cada respiración. Ana Lucía apretó los labios. La necesidad no gritaba, pesaba. Y a veces, el peso era más peligroso que el ruido. Se acercó despacio. El carrito no se movió. Nadie volvió. Pasaron unos segundos que parecieron más largos de lo que eran. Ana Lucía posó la mano en el manillar, solo un instante como quien toca algo para asegurarse de que es real. La tela estaba fría, firme. Todo en él parecía decir que nunca había sido usado. Se apartó. Miró hacia su edificio. Volvió a mirar el carrito. El momento quedó suspendido, tenso. Como una cuerda estirada al límite. No tomó una decisión todavía. Solo se quedó ahí respirando con el corazón marcando un ritmo que no coincidía con el suyo. Ese no fue el primer día difícil de su vida. Y mientras el cielo terminaba de oscurecer, Ana Lucía dejó que la memoria abriera una puerta que llevaba años cerrada. Llevándola lejos de ese estacionamiento, hacia el origen de la resistencia que ahora la mantenía de pie. Ana Lucía Morales creció en una zona popular de la Ciudad de México. En un conjunto de edificios donde el concreto parecía cansado y las paredes guardaban demasiadas conversaciones. Las ventanas no cerraban del todo y el ruido de la calle entraba como un visitante permanente. No era un lugar peligroso en el sentido espectacular de la palabra. Pero sí impredecible. Y la imprevisibilidad con el tiempo se volvió una forma silenciosa de miedo. Sus padres no eran personas crueles. Nunca lo fueron. Trabajaban jornadas largas, mal pagadas, con horarios que cambiaban sin aviso. Volvían a casa agotados, con los hombros vencidos y la paciencia gastada. La precariedad no se anunciaba, se acumulaba. Las cuentas se apilaban en un cajón. El refrigerador a veces estaba lleno, a veces no. Por las noches, el cansancio se transformaba en cerveza, y la cerveza en voces más altas de lo necesario. No había golpes. Había ruido. Había discusiones que empezaban por nada y terminaban sin solución. Ana Lucía aprendió pronto a moverse en ese ambiente sin estorbar. A quedarse en los márgenes. A hablar poco. A observar mucho. Descubrió que el silencio podía ser una herramienta, que pasar desapercibida era una forma de protección.
Cuando las voces subían, se refugiaba en el cuarto. Se sentaba en el suelo con la espalda contra la pared y esperaba. No siempre había miedo, pero sí una tensión constante, como si algo pudiera romperse en cualquier momento. Con los años, ese estado se volvió normal. La inestabilidad dejó de sorprenderla. Se convirtió en paisaje. La escuela fue el primer espejo donde Ana Lucía vio con claridad lo que no tenía. El primer día, rodeada de niños con mochilas nuevas y uniformes completos. Sintió una distancia que no sabía nombrar. Su ropa estaba limpia, pero gastada. Sus útiles, incompletos. Cuando había lunch era sencillo. Cuando no, fingía no tener hambre. Nadie la señalaba directamente, pero ella notaba las diferencias en los detalles, las conversaciones sobre vacaciones, las fiestas de cumpleaños. Los juguetes que aparecían y desaparecían como algo normal. Ana Lucía no se aisló. Observó. Prestó atención a cómo hablaban los demás, a cómo se sentaban. A la seguridad con la que ocupaban su lugar. Ella ocupaba el suyo con cuidado. En clase escuchaba. Tomaba apuntes con una pulcritud casi obsesiva. Mantenía su cuaderno ordenado incluso cuando en casa todo parecía desarmarse. No era brillante en todas las materias, pero insistía. Si no entendía algo, lo volvía a intentar. Si se equivocaba, corregía en silencio. Algunos maestros lo notaron. Le ofrecieron palabras breves, un gesto de aprobación, una oportunidad más. Para Ana Lucía, eso fue suficiente. No necesitaba aplausos. Necesitaba señales de que el esfuerzo podía sostener algo. En casa poco cambiaba. El ruido seguía. Las preocupaciones también. Pero dentro de ella empezó a formarse una idea clara, simple, persistente. No soñaba con riqueza. No imaginaba casas grandes ni viajes lejanos. Su deseo era más modesto y, por eso mismo, más urgente, estabilidad. Un lugar donde el silencio no fuera una alerta. No tener que adivinar el humor de nadie. Poder dormir sin sobresaltos. Aprendió a cocinar cosas básicas, a cuidar lo poco que había, a cerrar bien la puerta. Aprendió a no pedir. A no esperar demasiado. Esa contención, que otros confundían con timidez, era en realidad una disciplina temprana. Una forma de resistencia. La niñez de Ana Lucía no terminó con una escena clara ni con una despedida. Se fue cerrando poco a poco, empujada por responsabilidades pequeñas que se acumulaban sin aviso. Y cuando llegó la adolescencia, ya no había espacio para ingenuidades. La vida, que hasta entonces había sido exigente, estaba a punto de volverse definitiva. La estabilidad que deseaba aún parecía lejana. Pero la semilla estaba ahí. Y sin saberlo, Ana Lucía ya se estaba preparando para sobrevivir a pérdidas que cambiarían todo. La tragedia no llegó de golpe. Llegó en fragmentos. Separados lo suficiente como para no permitir que Ana Lucía se recuperara entre uno y otro. La primera llamada la recibió una mañana cualquiera. Mientras estaba sentada en un salón de capacitación técnica, intentando concentrarse en una explicación que ya le resultaba confusa. El teléfono vibró. Un número desconocido. La voz al otro lado habló con cuidado, como si cada palabra pudiera romper algo frágil. Su padre había sufrido un accidente. El alcohol estaba involucrado. No había mucho más que decir. Cuando llegó al hospital, ya no había nada que hacer. No hubo despedidas ni conversaciones pendientes que pudieran cerrarse. Solo un cuerpo inmóvil y una sensación de irrealidad que le apretó el pecho. Ana Lucía firmó papeles sin recordar después cómo había escrito su nombre. Salió a la calle con el ruido de la ciudad intacto, indiferente, como si nada hubiera ocurrido. La muerte de su padre no fue el final. Fue el comienzo del derrumbe. Su madre, que ya caminaba sobre un equilibrio precario, se desmoronó lentamente. Al principio intentó mantener las rutinas, ir al trabajo, preparar comida, hablar lo justo. Luego dejó de hacerlo. Los días se volvieron irregulares. Las noches más largas. El alcohol ocupó espacios que antes estaban vacíos. Las conversaciones se apagaron.
A veces su madre desaparecía durante horas, otras permanecía sentada sin moverse, con la mirada fija en un punto que Ana Lucía no podía ver. Ana Lucía intentó sostener lo que pudo. Hacía las compras, limpiaba, dejaba notas recordándole comer. Era demasiado joven para cargar con todo, pero no había nadie más. El silencio en el departamento se volvió distinto, más denso. Ya no era solo ruido lo que faltaba, era presencia. Una noche de invierno, su madre no regresó. Ana Lucía esperó despierta, sentada en la cama, vestida, escuchando cada sonido del pasillo. El amanecer llegó sin respuestas. El golpe en la puerta no fue el que había imaginado. La explicación fue breve, oficial, definitiva. Exposición prolongada al frío. Consumo. No sufrió, dijeron, como si esa precisión pudiera aliviar algo. Ana Lucía había cumplido 18 años hacía apenas unas semanas. La coincidencia fue cruel. Legalmente adulta. Emocionalmente sola. No hubo sistema que la acogiera ni mano que la guiara. El departamento, ya frágil, se volvió insostenible. Hubo trámites, cajas, decisiones rápidas. No hubo tiempo para llorar. El duelo quedó suspendido, sin espacio donde caer. Los estudios técnicos dejaron de ser una opción. Ana Lucía entregó los papeles de baja sin ceremonia. No explicó demasiado. Nadie preguntó. Empezó a trabajar tiempo completo casi de inmediato. Luego tomó turnos extra. Luego otro empleo cuando el primero no alcanzó. El trabajo era físico, repetitivo. Agotador. Llegaba a casa con las manos adoloridas y la mente vacía. Dormía poco. Comía lo justo. La decepción apareció en destellos. Al pasar frente a una escuela. Al ver a otros jóvenes hablando de planes. Ana Lucía no se permitía detenerse en eso. Pensar demasiado era peligroso. La supervivencia exigía movimiento constante. En las noches, cuando el cansancio aflojaba apenas su control, se hizo una promesa que no dijo en voz alta. No repetiría el ciclo. No viviría a la deriva. No permitiría que los años se diluyeran entre trabajo, alcohol y resignación. No sabía cómo sería el futuro, pero sí sabía cómo no quería que fuera. Aprendió a administrar cada peso, a evitar cualquier gasto innecesario, a decir no sin explicaciones. El ruido la incomodaba. El desorden la inquietaba. Buscó previsibilidad como quien busca refugio. La pérdida se quedó dentro sin nombre, pero no la paralizó. Se convirtió en una carga que aprendió a equilibrar. Ese periodo de aislamiento no fue heroico. Fue silencioso. Ana Lucía se volvió adulta sin rituales, sin testigos, sin red. Y sin saberlo. Esa soledad la estaba preparando para un encuentro que no prometía salvarla, pero que sí cambiaría la forma en que enfrentaría lo que vendría después. Ana Lucía conoció a Rodrigo Hernández en una tarde que en apariencia no tenía nada de especial. Había terminado un turno largo y decidió sentarse unos minutos en un parque pequeño del barrio. Uno de esos espacios donde los árboles luchan por dar sombra y los bancos conservan marcas de uso constante. Se sentó con el cansancio aún adherido al cuerpo. Mirando sin ver del todo a la gente que pasaba. Fue Rodrigo quien ocupó el banco contiguo, dejando una distancia respetuosa. Como si entendiera de antemano la necesidad de no invadir. Él saludó con una naturalidad sencilla. No hubo frases ensayadas ni curiosidad insistente. Hablaron de cosas prácticas, el calor, el trabajo, el trayecto de regreso a casa. Rodrigo escuchaba con atención. Hacía preguntas breves y aceptaba los silencios sin intentar llenarlos. Contó que había perdido a su madre siendo niño y que nunca conoció a su padre. Una tía lo había criado con corrección, sin afecto. A los 18 le pidió que se fuera. Rodrigo lo hizo sin reproches, trabajando y aprendiendo a sostenerse por su cuenta. Ana Lucía reconoció algo familiar en ese relato. No la historia exacta, sino la forma de contarla. Sin dramatizar. Sin victimizarse. Como quien entiende que el pasado existe. Pero no gobierna. No hablaron de sueños grandiosos.
Hablaron de horarios, de rentas, de lo difícil que era ahorrar cuando todo parecía subir menos los salarios. Fue una conversación breve, cómoda, suficiente. Volvieron a verse. Luego otra vez. La relación no avanzó a saltos, sino por acumulación. Rutinas compartidas. Mensajes cortos para avisar retrasos. Cenas sencillas preparadas con cuidado. Rodrigo cocinaba con atención meticulosa, probando y ajustando. Ana Lucía organizaba el espacio con una calma casi terapéutica. Sin darse cuenta, construían algo estable a partir de gestos mínimos. Rodrigo no pedía explicaciones cuando Ana Lucía se quedaba callada. Notaba el cansancio y se adaptaba. Ella, a su vez, aprendió a confiar sin urgencia. No hubo promesas grandilocuentes ni planes a 10 años. Hubo acuerdos tácitos, respetarse, sostenerse, no desaparecer. En ese marco discreto, el descanso se volvió posible. El matrimonio llegó como llegan las decisiones necesarias. Una conversación nocturna, sentados a la mesa, revisando números y expectativas. No hubo anillo ni fiesta. Firmaron los papeles, comieron algo fuera y regresaron a casa. Fue suficiente. El vínculo no cambió su vida de inmediato, pero le dio dirección. Empezaron a ahorrar con disciplina. A elegir con cuidado cada gasto. No aspiraban a más de lo que podían sostener. Cuando Ana Lucía supo que estaba embarazada, la noticia no estalló. Se asentó. Se lo dijo a Rodrigo con la voz firme y las manos temblorosas. Él sonrió primero, luego rió en silencio, como si necesitara comprobar que aquello era real. La abrazó con cuidado como si el momento pudiera quebrarse. La esperanza apareció sin ruido, contenida. No celebraron de inmediato. Planearon. Consultas médicas. Horarios. Ajustes. Rodrigo tomó turnos extra cuando pudo. Ana Lucía reorganizó su trabajo. Hablaron de lo que querían ofrecerle a su hija: regularidad, presencia, paciencia. No prometieron perfección. Prometieron atención. Eligieron un nombre sencillo: Valentina. Les gustaba cómo sonaba, firme sin ser dura. A partir de entonces, el futuro dejó de ser una idea abstracta. Se volvió concreto, medible en semanas y citas. La alegría no fue eufórica. Fue cautelosa, responsable. Como todo lo que habían construido. La noche en que todo cambió comenzó como tantas otras. Sin señales. Sin advertencias. Y esa normalidad, precisamente, fue lo que la volvió irreversible. Rodrigo aceptó el turno extra sin pensarlo demasiado. No era la primera vez. El dinero adicional ayudaría a adelantar un pago y a cubrir un par de consultas médicas que se acumulaban en el calendario. Se despidió de Ana Lucía con un beso rápido en la puerta, prometiendo regresar temprano. La noche estaba tranquila. El tráfico ligero. Nada sugería que ese trayecto común se convertiría en un punto de quiebre. Ana Lucía se quedó en casa, ordenando con movimientos lentos, el cuerpo ya pesado por el embarazo. Se sentó un momento en el sofá con el teléfono en la mano, revisando mensajes sin atención real. El reloj avanzaba. La normalidad se estiraba, cómoda, confiable. Hasta que el teléfono sonó. El número no le resultó familiar. Dudó un segundo antes de contestar. La voz al otro lado era apresurada, contenida a fuerza. Alguien se presentó como compañero de trabajo de Rodrigo. Hubo palabras sueltas, mal ordenadas, que tardaron en encajar. Un accidente. La carretera. El vehículo había salido del camino. Ana Lucía preguntó lo mismo varias veces, sin darse cuenta de que repetía la pregunta. ¿Está vivo? El trayecto al hospital se desdibujó en luces y frenadas. Sus manos apretaban el volante con una fuerza que no reconocía. Al llegar al IMSS, el aire frío y el olor a desinfectante la golpearon de lleno. Dijo el nombre de Rodrigo en el mostrador con una voz que apenas sostuvo. Le pidieron que esperara. El tiempo dejó de avanzar de manera lógica. Ana Lucía caminó por el pasillo, se sentó, volvió a ponerse de pie. Las imágenes llegaban sin permiso: Rodrigo doblando ropa con cuidado torpe,
Rodrigo midiendo el arroz, a ojo, Rodrigo apoyando la mano en su espalda baja cuando caminaban. Ana Lucía llevó la mano a su vientre, como si necesitara anclarse a algo tangible. El médico apareció con un gesto controlado. Habló con precisión, sin dramatismos. Rodrigo había sobrevivido al impacto. Las lesiones eran graves. Traumatismo en la columna. Daño interno. Lo habían estabilizado. Había sido necesaria una cirugía. Tal vez más. Las próximas horas serían determinantes. La frase quedó suspendida, pesada, posible discapacidad permanente. Ana Lucía asintió como si entendiera cada término. En realidad, las palabras pasaban a través de ella. Lo único que se fijó fue el hecho esencial: estaba vivo. Eso tenía que bastar. La dejaron verlo brevemente. Rodrigo yacía inmóvil, rodeado de máquinas. Su rostro estaba pálido, distinto, pero respiraba. Ana Lucía tomó su mano con cuidado, evitando cables y tubos. Le habló en voz baja, sin recordar después qué dijo. Promesas, quizá. Tranquilidad prestada. Cuando la enfermera indicó que debía salir, Ana Lucía obedeció sin protestar. En el exterior, la noche le cayó encima con todo su peso. Empezaron las llamadas, los formularios, las preguntas técnicas. Seguros, responsabilidades, daños. El camión. La carga. Todo se decía con una distancia impersonal que contrastaba con la urgencia que le apretaba el pecho. Rodrigo había sido el ingreso principal del hogar. Su salario sostenía el alquiler, la despensa, el pequeño ahorro que habían logrado reunir. Ana Lucía lo sabía y aún así, no pudo evitar que el pensamiento se formara completo. Incómodo, real, nada de eso estaba asegurado ahora. Los costos aparecieron rápido. Hospitalización. Cirugía. Rehabilitación. Las hojas se acumulaban en una carpeta que todavía no entendía. Esa noche Ana Lucía no durmió. Se sentó en la cama con la espalda recta, respirando despacio. Como si el control de su cuerpo fuera la última frontera. El miedo no gritaba. Se organizaba. Y en ese orden incipiente algo empezó a ceder. Al amanecer. De pie en el estacionamiento del hospital, una punzada le cruzó el abdomen. Intentó ignorarla. El estrés, se dijo. El cansancio. Pero el dolor regresó, más claro, más urgente. Se apoyó en el coche, respiró hondo. El cuerpo que había contenido todo, empezaba a reclamar su parte. El shock inicial daba paso a algo distinto, más profundo. La tragedia no había terminado de desplegarse. Apenas estaba cambiando de forma. Y Ana Lucía, aún de pie. Estaba a punto de enfrentar el colapso físico y emocional que no había tenido permiso de sentir. El cuerpo reaccionó antes de que Ana Lucía pudiera ordenar lo que estaba ocurriendo. El estrés que había sostenido a fuerza de voluntad se acumuló en silencio hasta que... Una mañana, mientras hablaba por teléfono en el estacionamiento del hospital, el dolor se volvió inconfundible. No fue una molestia pasajera. Fue una señal clara, urgente, que le cortó la respiración. Ana Lucía se quedó inmóvil un segundo, como si negar el impulso pudiera devolverle el control. No lo hizo. Las contracciones llegaron sin margen para la duda. Demasiado pronto. En la sala de urgencias, las luces blancas parecían más intensas que nunca. Voces rápidas, manos que guiaban. Preguntas que exigían respuestas precisas. ¿Cuántas semanas? ¿Antecedentes? ¿Dónde estaba su esposo? Ana Lucía respondió con una serenidad mecánica. Como si hablara de otra persona. Rodrigo seguía hospitalizado. No podía acompañarla. No podía estar allí. El traslado al quirófano fue veloz. El tiempo se comprimió en fragmentos, el frío de la camilla, el roce del suero, una enfermera que apretó su mano y le habló despacio. Ana Lucía respiró como le indicaron, contando en silencio, aferrándose a la idea de mantenerse presente. No había espacio para el pánico. No todavía. El parto fue breve y duro. No hubo gritos.
Hubo concentración. Hubo una determinación silenciosa que la sostuvo cuando el cuerpo pidió rendirse. Cuando Valentina nació, no se escuchó el llanto inmediato que Ana Lucía había imaginado durante meses. En su lugar, hubo movimientos rápidos y coordinados. Un vistazo fugaz a un cuerpo diminuto. Demasiado pequeño antes de que se la llevaran envuelta en manos expertas. Está viva, dijeron, pero necesita ayuda. Ese pero se quedó suspendido en el aire. Ana Lucía fue trasladada a una habitación que se sentía extrañamente vacía. Despertó con la garganta seca y una sensación de ausencia difícil de describir. No había un bebé a su lado. No había Rodrigo. Solo el sonido constante de máquinas y el paso ocasional del personal. Le explicaron con calma, Valentina estaba en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Sus pulmones no estaban completamente desarrollados. Necesitaba asistencia para respirar. El monitoreo sería constante. No había certezas. Había vigilancia. La llevaron a verla cuando su estado lo permitió. La NICU era un espacio contenido preciso. Donde cada sonido tenía un propósito. Valentina yacía dentro de una incubadora, rodeada de cables finos y sensores que parecían demasiado grandes para su cuerpo. Su piel era translúcida. El pecho subía y bajaba con ayuda mecánica. Ana Lucía apoyó la mano contra el vidrio sin tocar, sin saber si debía hablar. El silencio pesaba más que cualquier ruido. Valentina respiraba. Eso era todo. Eso era suficiente por ahora. Mientras tanto, la realidad de Rodrigo se reconfiguraba en otra ala del hospital. La cirugía había sido necesaria. La recuperación, incierta. Cuando Ana Lucía lo vio. Él estaba sentado en una silla de ruedas, el rostro tenso por el esfuerzo de mantener una expresión tranquila. Sonrió al verla. Preguntó por Valentina antes de preguntar por sí mismo. Sus manos se aferraban a los reposabrazos con una firmeza que delataba lo que no decía. Los médicos hablaron con cuidado. La lesión medular había dejado secuelas. La rehabilitación sería larga. Tal vez habría mejoras. Tal vez no. Nadie prometió nada. La palabra tiempo se repitió como una consigna vacía. Ana Lucía se movía entre ambos mundos con una precisión agotadora. De la incubadora a la silla de ruedas. Del pasillo blanco al elevador. Aprendió horarios, protocolos, nombres de medicamentos. Dormía a intervalos cortos. Comía lo justo. Cada decisión era una suma de pequeñas renuncias. Cada día una prueba de resistencia. Había momentos breves privados en los que el miedo intentaba ocuparlo todo. ¿Y si Valentina no lograba respirar sola? ¿Y si Rodrigo no volvía a caminar? ¿Cómo sostenerlos a ambos? Ana Lucía no permitía que esas preguntas se expandieran. Las contenía como había aprendido desde niña, respirando, ordenando, avanzando. La familia quedó suspendida en un estado de espera constante. No había finales ni comienzos claros. Solo una lucha diaria por mantener el equilibrio. El peligro inmediato seguía ahí, latente en cada monitor y en cada evaluación médica. Y lentamente. Mientras el miedo vital dominaba cada pensamiento, otra amenaza empezaba a asomarse, silenciosa pero persistente, el dinero, el futuro, y todo lo que ya no estaba garantizado. Las facturas empezaron a llegar antes de que Ana Lucía pudiera ordenar la respiración. Sobres gruesos, términos técnicos, cifras que no se acomodaban entre sí. Hospitalización. Cirugías, medicamentos, terapias. Algunas coberturas aliviaban una parte, otras dejaban huecos imposibles de ignorar. Ana Lucía las clasificaba en la mesa de la cocina con una disciplina casi quirúrgica, marcando fechas, subrayando montos. Calculando una y otra vez con la esperanza de que los números cambiaran por cansancio. Rodrigo ya no tenía ingresos. El trabajo quedó suspendido de un día para otro. Sin certeza sobre cuándo, o si, podría volver. Él lo sabía y lo asumía con una serenidad que a veces parecía prestada. Se concentraba en la rehabilitación. En aprender a mover el cuerpo de otra manera, en no preguntar por lo que todavía no podía ofrecer.
Ana Lucía evitaba hablar de dinero frente a él. No por negación, sino por cuidado. Había suficiente peso en el aire. Cuando su cuerpo se lo permitió, Ana Lucía volvió a trabajar. Primero medio turno. Luego turnos completos. Ajustó horarios con la precisión de quien arma un rompecabezas con piezas faltantes. Hospital, casa, trabajo. Casa, hospital, trabajo. El cansancio se le instaló en los huesos como una segunda piel. Dormía a ratos. Comía cuando se acordaba. Aprendió a sostenerse con café tibio y listas mentales. Hubo momentos de humor involuntario, pequeños respiros que no buscó pero agradeció. Como el día en que intentó preparar una sopa rápida y terminó leyendo la receta en voz alta para no equivocarse, mientras Rodrigo, desde la silla, le corregía la sal con una solemnidad exagerada. O cuando discutieron 5 minutos sobre quién había escondido el control remoto. Para descubrir que estaba en el bolsillo del abrigo de Ana Lucía desde la mañana. Rieron poco pero rieron. Lo suficiente para recordar que seguían siendo ellos. Valentina avanzaba a su propio ritmo. Cada pequeño progreso en la NICU era una victoria discreta, un monitor que pitaba menos, una respiración un poco más autónoma. Ana Lucía celebraba en silencio, como si hablar demasiado pudiera romper algo. El cuerpo, sin embargo, pasaba factura. Dolor en la espalda, piernas pesadas. La mente siempre en guardia. No había quejas. Había gestión. La dignidad se volvió una práctica diaria. Decir no a lo innecesario. Aceptar ayuda concreta cuando venía sin condiciones. Negociar pagos. Preguntar sin bajar la mirada. Aprender palabras nuevas para describir procesos que nunca pensó conocer. Ana Lucía no pedía compasión. Pedía tiempo. Pedía claridad. Los días se comprimieron. Las noches también. Y en medio de ese ciclo exacto. Regresó a casa una tarde más tarde de lo habitual. El sol caía bajo proyectando sombras largas sobre el estacionamiento del conjunto. Ana Lucía caminaba con la cabeza llena de pendientes cuando algo interrumpió la rutina. La imagen se impuso sin ruido como un recuerdo que aún no lo era. Los contenedores. El espacio vacío a su alrededor. Y junto a ellos el carrito. La escena del presente volvió a tensarse. El cansancio, la necesidad, el orgullo. Todos alineados en un punto preciso. Ana Lucía se detuvo. Respiró. El día, que ya había pedido demasiado, estaba a punto de exigirle una decisión. El tiempo pareció encogerse hasta dejarla sola con esa imagen suspendida. Y mientras el cielo terminaba de oscurecer, Ana Lucía entendió que a veces sobrevivir también implica reconocer cuando el presente pide ser tocado. Ahí, frente al carrito, el relato regresaba al punto exacto donde había comenzado. Ana Lucía tomó la decisión sin ceremonias. No miró alrededor por última vez ni buscó una señal que la absolviera. Se acercó al carrito, comprobó el freno. Plegó el manillar con un gesto aprendido y lo empujó hacia el edificio. El corazón le marcaba un ritmo distinto al de sus pasos. Nadie dijo nada. Nadie apareció. El trayecto hasta el departamento fue silencioso, casi solemne, como si cada metro recorrido fijara algo que ya no tenía vuelta atrás. Rodrigo levantó la vista cuando ella entró. El carrito ocupó el centro de la sala con una presencia inesperada. No preguntó de inmediato. Observó la tela impecable, la estructura firme, el cuidado evidente en cada detalle. Ana Lucía explicó lo ocurrido sin adornos, con la misma precisión con la que había aprendido a narrar los hechos difíciles. Rodrigo pasó la mano por el costado del carrito. Como quien confirma una sospecha. Está nuevo, dijo en voz baja. Lo sé. No discutieron. No había espacio para debates largos. Después de cenar, Ana Lucía decidió limpiarlo. Aunque no lo necesitara. El movimiento repetido la calmaba. Retiró la capota, ajustó las correas, revisó los bolsillos laterales. Fue Rodrigo quien notó algo distinto, un papel doblado, escondido con intención en una costura interior. El sobre no tenía nombre ni dirección. El papel era grueso. Elegido con cuidado.
Ana Lucía se sentó a su lado mientras Rodrigo desdoblaba la hoja. La letra era firme, clara, sin apuro. Él comenzó a leer en voz alta. A quienes encuentren este carrito, si están leyendo estas líneas. Entonces el carrito llegó por fin a la familia para la que fue pensado. Ana Lucía sintió que el aire cambiaba en la habitación. La carta continuaba, explicando sin rodeos. La autora se llamaba Magdalena Fuentes. Había construido una carrera sólida, respetada. Había tenido éxito, control, reconocimiento. Durante años. Creyó que el tiempo podía administrarse como un proyecto. La maternidad quedaba para después, siempre para después. Cuando quiso, el cuerpo no respondió. La infertilidad llegó con citas médicas y esperas que se alargaban sin promesas. Intentó tratamientos, repitió procedimientos. Sostuvo la esperanza como quien sostiene una cuerda que se afina demasiado. Finalmente el embarazo ocurrió. No fue fácil. Hubo advertencias. Hubo reposo. Hubo miedo. Magdalena escribió que no supo escuchar del todo. Confiaba en la idea de que el esfuerzo siempre alcanza. Su hijo nació prematuro. Demasiado pronto. Demasiado frágil. Vivió pocos días. Lo suficientes para que Magdalena conociera un amor inmediato y devastador. El carrito, explicaba, había sido elegido con cuidado obsesivo. Quería lo mejor. Quería estar preparada. No lo estuvo para el silencio que vino después. El duelo la dejó sin nombre. La casa llena de objetos intactos se volvió inhabitable. Durante meses. Magdalena evitó todo lo que la enfrentara a la pérdida. Terapia. Tiempo. Preguntas incómodas. Poco a poco entendió que no podía cambiar lo ocurrido. Pero sí decidir qué hacer con lo que quedaba. Empezó a acercarse a otros niños. A escuchar historias que no pedían ser comparadas. Descubrió que el amor no se agotaba por compartirse. El carrito permaneció guardado hasta que dejó de doler tocarlo. Cuando volvió a verlo, ya no fue un recordatorio, sino una decisión. Magdalena escribió que no quería donarlo a un inventario impersonal. Quería que llegara a alguien que lo necesitara de verdad. Alguien que no pediría. Alguien que seguiría adelante a pesar de todo. Si dudaron al llevárselo, decía la carta, quiero que sepan que no fue un error. Los vi. Los escuché. Elegí este momento y este lugar. No fue casualidad. Ana Lucía sintió un nudo firme en la garganta. Rodrigo continuó leyendo. Magdalena no pedía respuesta. No esperaba agradecimientos. Explicaba que el carrito era un legado sencillo, permitir que otra familia avanzara sin cargar sola con todo el peso. Al final. Había una indicación escrita con cuidado. Un lugar cercano. Un edificio comercial abandonado en las afueras. Bajo unas escaleras traseras, dejaba algo más. No daba detalles. Solo pedía que si decidían aceptarlo, lo hicieran sin vergüenza. Úsenlo para sanar. Para sostenerse. Para seguir. La carta terminó. El silencio volvió distinto. El carrito ya no era un objeto. Era un puente. Ana Lucía dobló el papel con manos que ya no temblaban. La palabra escrita había hecho su parte. Ahora. La decisión exigía movimiento. Miró a Rodrigo. Él asintió sin dramatismo. Lo que venía después no era una promesa. Era una acción concreta. Y ambos lo sabían. La dirección estaba escrita con la misma precisión que el resto de la carta. No era lejana. Tampoco evidente. Un conjunto comercial inconcluso en la periferia. Detenido a mitad de una promesa que nadie volvió a retomar. Ana Lucía leyó las líneas 2 veces, luego una tercera, como si la repetición pudiera cambiar algo. No lo hizo. Cerró el sobre y miró a Rodrigo. Él no preguntó si debían ir. Preguntó cuándo. Salieron esa misma noche. El aire era fresco y la ciudad sonaba más lejana conforme avanzaban.
Las luces de la avenida quedaron atrás y el edificio apareció como una silueta pesada contra el cielo oscuro, concreto desnudo, varillas expuestas. Un letrero viejo que anunciaba algo que nunca existió. No había guardias. No había movimiento. Solo el crujido leve del viento colándose entre los huecos. Se detuvieron a unos metros. Ana Lucía empujó el carrito con cuidado, como si llevara algo frágil aun cuando Valentina dormía tranquila, arropada. Rodrigo se acomodó en la silla y avanzó despacio. Nadie habló. No hacía falta. El lugar imponía una calma tensa. De esas que obligan a bajar la voz aunque no haya a quien molestar. Rodearon el edificio hasta llegar a la parte trasera. Las escaleras estaban ahí. Tal como las describía la carta, inacabadas, ásperas, con el último escalón irregular. Debajo una sombra más oscura que el resto. Rodrigo se inclinó con esfuerzo. Tanteó el espacio con una mano firme y tocó algo envuelto en plástico grueso. Se detuvo un segundo, respiró hondo y tiró con cuidado. El paquete salió entero. Pesaba más de lo que Ana Lucía había imaginado. Lo colocaron en el suelo, entre ambos. El sonido del plástico al rasgarse fue breve, contenido. Dentro. Había fajos ordenados con cuidado. Dinero en efectivo. Mucho más de lo que esperaban. Mucho más de lo que sabían nombrar sin marearse. No hubo exclamaciones. No hubo risas nerviosas. Ana Lucía se llevó la mano a la boca y cerró los ojos un instante. Rodrigo apoyó la palma sobre el paquete. Como quien comprueba la realidad antes de aceptarla. El alivio llegó primero, pesado, silencioso. No como una euforia. Sino como la sensación de poder volver a respirar sin medir cada inhalación. Se quedaron así un momento, tomados de la mano. Escuchando el ritmo regular de la respiración de Valentina. La ciudad siguió su curso a lo lejos. Un coche pasó. Un perro ladró y cayó. Nada más. Volvieron a envolver el dinero con el mismo cuidado con el que lo habían encontrado. No discutieron planes detallados. No hablaron de huir ni de empezar de cero en otro lugar. La decisión se formó sin palabras, usarlo para sanar. Para pagar lo urgente. Para sostener la rehabilitación. Para asegurar consultas, terapias, tiempo. Para reconstruir, no para desaparecer. Regresaron a casa con movimientos medidos. El carrito avanzaba recto. El peso ya no estaba solo en el cuerpo, había cambiado de lugar. No era menor, pero era distinto. Por primera vez en meses. El futuro dejó de ser una pared cerrada. Se volvió un pasillo largo, incierto, pero transitable. Esa noche durmieron poco pero mejor. Y sin anunciarlo. El tiempo comenzó a moverse de otra manera, preparando el salto suave hacia los años que vendrían. El tiempo no hizo milagros, pero sí permitió avances. Rodrigo volvió a caminar sin asistencia permanente, con una leve cojera que se acentuaba en los días largos o cuando el frío se colaba en las articulaciones. No recuperó todo lo que había perdido, pero ganó algo igual de valioso: independencia. Aprendió a moverse con cuidado, a medir fuerzas. A reconocer límites sin convertirlos en derrotas. Trabajaba de nuevo en un empleo distinto, más seguro, adaptado a su cuerpo. La rutina no era fácil, pero era posible. Valentina creció fuerte. La fragilidad de la Nicu quedó atrás, reemplazada por una energía curiosa y una risa que llenaba la casa. Los controles médicos se volvieron menos frecuentes, luego casi innecesarios. El miedo se retiró despacio, como quien deja una habitación sin cerrar del todo la puerta. Ana Lucía observaba a su hija con una atención tranquila, sin sobresaltos, agradecida por lo cotidiano. La vida de la familia no fue extraordinaria. Fue estable. Un departamento pequeño, cuentas pagadas con disciplina, cenas sencillas compartidas sin prisa. Ana Lucía retomó estudios por las noches y consiguió un empleo más regular. Nada sobró, pero nada faltó. El equilibrio, tan deseado desde la infancia, por fin tenía forma. Años después, una tarde cualquiera. Ana Lucía encontró una entrevista mientras revisaba noticias en su computadora. El nombre le llamó la atención de inmediato: Magdalena Fuentes.
La nota celebraba el aniversario de una fundación dedicada a apoyar a niños en situación vulnerable. Ana Lucía leyó despacio. Magdalena hablaba con sobriedad sobre el duelo. Sobre el hijo que perdió, sobre cómo había aprendido a transformar la ausencia en cuidado. Y casi al final, apareció un fragmento que Ana Lucía reconoció sin esfuerzo. Magdalena mencionaba a una familia que había visto tiempo atrás. No daba nombres. Describía a una mujer cansada, a un hombre en silla de ruedas. A un bebé demasiado pequeño para su edad. Hablaba del carrito de la carta, de la decisión de ayudar sin ser vista. Nunca quise que me agradecieran, decía. Solo necesitaba saber que algo bueno podía surgir de lo que perdimos. Ana Lucía cerró los ojos un instante. La duda que había cargado durante años se disipó por completo. Todo había sido real. Intencional. Humano. Esa noche escribió una carta. No fue larga. Contó lo esencial, la rehabilitación, los primeros pasos de Valentina. La vida reconstruida sin lujos. Adjuntó una fotografía familiar. Al final escribió una sola frase: su silencio nos sostuvo cuando más lo necesitábamos. Envió el mensaje sin esperar respuesta. El círculo se cerró sin aplausos. Porque hay ayudas que no hacen ruido, pero salvan. Porque aceptar apoyo no borra la dignidad, la preserva. Y porque algunas vidas cambian para siempre simplemente porque alguien eligió mirar y actuar, cuando era más fácil seguir de largo.